¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Axte, este es Grafo One y comenzamos. Hoy vamos a comenzar con un tema que, aunque no me lo han pedido, es esencial. No vamos a redundar mucho en él, puesto que muchos a los que por lo menos mínimamente les interese o les guste el graffiti ya han de haber investigado algo, pero sí, es la historia del graffiti. Dónde inició, cómo se inició y quiénes fueron más o menos los primeros exponentes de graffiti. Llámese en el extranjero, aquí en México, pero este video lo vamos a partir en dos, porque no nos va a alcanzar el tiempo. En primera instancia vamos a hablar de la historia del graffiti a nivel general, desde dónde, cómo, cuándo y por qué. Y en el segundo video vamos a hablar de los inicios del graffiti aquí en México, cómo se dio, a partir de qué, cómo, cuándo, y las influencias que por supuesto vinieron a marcar el parteaguas en el graffiti aquí en México. Uno de los puntos que quiero tocar es que el graffiti siempre ha existido desde la época de las cavernas. Si nos ponemos estrictos y desmenuzamos más allá el tema del graffiti o de la historia del graffiti, desde la época de las cavernas ya existen. Esos dibujos que existían en las cuevas es denominado como graffiti. El graffiti en esencia es pintar un muro y dejar algún mensaje o tratar de transmitir algún mensaje a través de un dibujo, una ilustración, un mural, que en este caso, bueno, pues en las cavernas ya existía, como les comentaba en un principio, y poco a poco fue evolucionando. Aquí en México también tenemos a nuestros grafiteros en la época prehispánica y se llamaban tlacuilos. Todas las imágenes que tuve de los dibujos que había en las pirámides de los aztecas, en los pergaminos de los aztecas, los hacían los tlacuilos. ¿Quiénes eran los tlacuilos? No cualquiera podía ser tlacuilo en ese entonces. Eran sacerdotes y personas específicas que se dedicaban única y exclusivamente a plasmar la historia de los aztecas en estos pergaminos, en estos muros o dentro de algunas pirámides. Y desde entonces, pues bueno, es que el graffiti como tal existía. Traspolada a nuestra época, pues somos los grafiteros. No podemos comenzar sin hablar, pues claro, del padre del graffiti, Taki 182. ¿Cómo inició este movimiento? Anteriormente no hacían bombas, no hacían top to bottoms, no hacían end to end, no, todo eso fue evolucionando con el tiempo, pero en primera instancia, este jovenazo inició poniendo una placa que a él le agradó y el número 182 es la dirección de donde él vivía en Nueva York. Lo empezó a hacer por todos lados, alguna oficina donde se paraba, donde pasaba por una calle, en el metro, en el bus, donde fuera, él ponía su placa, que bueno, en ese entonces le llamaban firma, ¿no? En Estados Unidos es tag, aquí es placa, firma, como lo quieran llamar. El graffiti es universal en diferentes lenguajes, pero finalmente es graffiti. Entonces, a un periodista del New York Times le llamó la atención el ver, donde quiera que él se paraba, pues veía como muchos grafiteros que ustedes ya deben de conocer en sus barrios, en sus colonias, en sus delegaciones, que hasta por debajo de las piedras se aplica, ¿no? Pues bueno, tipo él, pero multiplícalo por 10 y siendo el único exponente en ese sentido. Digo, aquí ya vemos cientos de miles de grafiteros, pero en ese entonces, pues él era el primero, por de algún modo llamarlo grafitero, porque sus letras como tal, pues eran estas. Y no tenían ningún tipo de variación inclinada hacia el graffiti, sino eran sencillamente pues letra de molde. Pero a este reportero le llamó la atención, empezó a investigar, hasta que dio con él y lo entrevistó y le preguntó que por qué lo hacía, y al igual que tú, que yo y que todos los que hemos iniciado de ilegal y ahora de legal, le comentó que por qué él tenía la necesidad de poner su nombre en todos lados para que supieran que él estuvo ahí. Entonces lo entrevista el periodista y él le comenta eso, que tenía la necesidad de marcar su territorio y poner su placa en todos lados. Poco a poco se le fue generando o haciendo un vicio, hasta que no pudo dejarlo de hacer y a la fecha pues el señor sigue elaborando. Posteriormente, pues hubo como en todo, a quien le llamó la atención, quienes leyeron el reportaje y dijo, bueno, pues yo quiero hacer lo mismo. Entonces el graffiti en Nueva York evoluciona y de ahí se va expandiendo a más territorio de los Estados Unidos, hasta prácticamente cubrirlo por completo, no llegando así a los pueblos pequeños. Algo tipo como en México, pero en Estados Unidos. Más chingón, con Montana. Hasta que el graffiti, pues bueno, por sí solo y como todo fue evolucionando y creciendo, más escritores se fueron uniendo y fueron buscando y desarrollando variantes de graffiti, bombas, top to bottoms, wall style, 3D, hasta lo que conocemos ahora, con exponentes verdaderamente pesados como el caso de Totem 2,
que para mi caso particular, pues es uno de los mejores exponentes de graffiti a nivel mundial y en este sentido, o en este caso, pues de Estados Unidos. Y así poco a poco fue evolucionando. Finalmente el graffiti como tal ya existía. Digo, sabemos que no necesariamente Taki pudo haber sido el primero en hacer esto, de tajear por todos lados en toda la ciudad. Seguramente en todas partes del mundo sucedió, pero como él tuvo la relevancia y el reportaje en uno de los periódicos más importantes a nivel mundial, pues por eso es que tuvo él ese auge y se le acuñó la responsabilidad de iniciar con el movimiento de graffiti. Pero como les dije aquí, no vamos a redundar en ese tema porque muchos ya lo conocemos. Y como todo, siempre en las fronteras es donde se alcanza a brincar como los ilegales, las influencias, ¿no? Entonces, pues en la frontera, que era lo que más pululaba, pues cholos. Y no demeritándolo, sencillamente ellos aprendían allá un poco de graffiti, lo implementaban, el estilo particular de los cholos, que a mí no me gusta en lo absoluto, pero no quiere decir que no esté chingón. Entonces lo traen a Tijuana. Los cholos empiezan a grafitear literal, imagínense de todos los grafiteros, y con ideas erróneas de la gente que no es grafitera, ellos sí lo hacían por marcar territorio, poniendo por supuesto el número de su calle, de su clica, o como lo quieran llamar. Entonces los cholos en su gran mayoría son mexicoamericanos pochos, van, vienen, son hijos de latinos, son hijos de mexicanos, nacidos en Estados Unidos, viven en la frontera, en los lugares más recónditos de Estados Unidos. Existen estas influencias de cholos, empiezan a aprender, vienen a México, en su gran mayoría en las fronteras, Tijuana, empiezan a implementar, empiezan a pintar aquí también, en la frontera, y personas, o digámoslo así, chavos, jóvenes, como quieras llamarlo, que no eran cholos, pero les llamaba la atención, empezaron a ver y a preguntar, puta, ¿qué pedo con esto? No se ve chingón, está chingón, usan aerosoles, me late, está buena la onda. Y los cholos, digámoslo así, tenían todo un argumento al decir que lo hacían por expresarse. Empieza todo este rollo que he visto cientos de miles de entrevistas, es una forma de expresión. Y sí, efectivamente es una forma de expresión. Entonces aquí en México inicia a partir de la frontera norte hacia abajo. Entonces en la frontera con Estados Unidos, en todos estos estados, ya, y principalmente en Tijuana, ya existía esa influencia del graffiti como tal, pero traído por los cholos, no les podemos quitar el mérito. Y al igual que en Estados Unidos, los que aprendieron aquí que no eran cholos, lo traspolaron a su identidad, a sus intereses, a sus ideas, por supuesto influenciados por grafiteros del extranjero y del mundo. Y para los que iniciaron el movimiento en México, tuvieron la suerte que en ese momento pues no existía internet y podían copiar imágenes, podían copiar el estilo de otros grafiteros extranjeros, llámese norteamericanos o del continente europeo, y aquí pues jamás nos íbamos a dar cuenta hasta ahora. El graffiti fue evolucionando desde las bombas normales. Por ejemplo, yo recuerdo que hace 15 años el salir a pintar a las calles y hacer únicamente líneas o tags era lo chingón. Era con lo que te dabas a conocer, y entre más líneas hicieras, solamente líneas, no estamos hablando de bombas. En ese entonces el que hiciera bombas, puta, ya era el más chingón de todos. Pero con unas líneas era más que suficiente para desarrollar cierta fama, que es por lo que la gran mayoría de los grafiteros vamos. Fama y respeto, pero fama no monetariamente, sino fama en el sentido que sepan que existes. Por ejemplo, Cubo, Tache y estos ilegales son súper conocidos y a lo mejor no buscan una remuneración económica, pero para ellos la fama es suficiente, y el reconocimiento y respeto que todos los demás grafiteros legales e ilegales les tenemos, tan solo por ser old school, por lo chingones que son, por lo aventados que son, y porque desmadran spots. Pero finalmente creo yo que todos vamos por ese camino, buscando algún tipo de reconocimiento y en cierto punto fama. No le tengan miedo, la fama no hace daño, al contrario, si viene junto con el respeto, es una amalgama perfecta que a nadie nos caería mal, eso se los puedo garantizar. Como en videos anteriores se los he comentado, finalmente el graffiti sigue evolucionando y lo seguirá haciendo, al grado tal que ahora existen los artistas urbanos que en esencia son grafiteros. La gran mayoría de ellos iniciaron como grafiteros. Por supuesto podríamos casi garantizar que el 90% de ellos iniciaron como tú, como yo y como todos los que estamos viendo este video, de forma ilegal, conocieron el graffiti ilegal, fueron desarrollando su estilo, influenciados por otros grafiteros con mayor carrera, practicando, desarrollan su propio estilo y por supuesto toman clases, cursos, entran a la universidad, salen de la ENAP,
estas instituciones que te dan las bases para poder vender tu producto y tu idea, que en este caso es el graffiti, o tus murales, o tus ideas, desarrollan su estilo, buscan patrocinadores porque no se vendieron. Pero los murales de 20 por 50 metros no cuestan un peso, no se pagan solos y se necesita capital para poderlos hacer. Todos quisiéramos hacer unas bombas de muro a muro, de barda a barda completas, quisiéramos hacer todo un costado del edificio, pintarlo. En este caso, los artistas urbanos, pues hay patrocinios y los tienen que aprovechar. Y así es como poco a poco el graffiti se va mimetizando, se va mezclando con el arte. Aunque en un principio, y en documentales y en reportajes que llegué a leer, los artistas, digámoslo así, que en ningún sentido tenían contacto con el graffiti, estaban un poco reacios a recibir o aceptar que el graffiti pudiera incorporarse al arte, diciendo que eso no era una técnica, que eso era vandalismo. Sí, no nos vamos a engañar. El graffiti ilegal es vandalismo, por supuesto, pero el graffiti legal ya no lo es así. Por eso vas, pides permiso, pones tu cara de estúpido, señora, por favor, présteme su barda, le juro que voy a hacer el graffiti más chingón del mundo, ni peta se lo va a hacer como el mío. Lo convences y pintas, pero finalmente es con permiso. Ya no es ilegal, ya no te pueden considerar vándalo, aunque cuando estás pintando, la gente cerrada sigue pensando que es ilegal, sigue pensando que es vandalismo, cuando ni siquiera se detiene a preguntarte por qué lo estás haciendo. En mi caso, muchos se detenían. Ah, ¿qué significa tu graffiti? Ah, sí, es Axte. Ay, ¿qué significa? Nada, es Axte, es mi placa. No necesariamente tiene que significar algo para que yo lo haga. Es solamente un 3D, no tiene que significar nada para que lo hago porque me gusta, porque yo me pago mis botes y porque quiero sencillamente, ¿no? Todos preguntan, ¿y te pagan por hacerlo? No, señor, y cada aerosol cuesta 45 pesos. Imagínense cuánto le tengo que chingar para comprarme mis botes, hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, para que usted venga y me pida que le haga una virgencita y aparte quiere gratis. Oye, ¿puedes ir a mi casa? Acá tengo un muro, está bien chingón y todo. ¿Me puedes hacer ahí un dibujo? Sí, señor, ¿qué quiere? Una virgencita. Bueno, sí se la hago, pero ¿cuánto me va a pagar? Pues no, que lo haces por gusto. Pues sí, cabrón, por gusto hago mis grafitis, lo que mis 3D, mis wall style, mis caracteres, por gusto, pero ya si vas a querer una virgencita que te cueste por lo menos algo, ¿no, cabrón? Y no te puedes perder la segunda parte de este video, que va a ser la evolución del graffiti, cómo llegó el graffiti a México, que ya les di una pequeña introducción, los artistas principales que fueron quienes lo trajeron de la frontera aquí al DF, y del DF se expandió a los demás estados de la república, y cómo ellos fueron influidos por otros grafiteros y a su vez ellos influyeron a más grafiteros, que es lo que nosotros esperamos que con estos videos en un futuro seas tú, influencia para otros grafiteros desarrollando tu propio estilo. Y recuerda, aquí te vamos a decir cómo hacerlo. Ya sabes, suscríbete, dale like y comparte para que te lleguen las notificaciones de los videos cada que los subamos, que va a ser cada 8 días sin falta. Como en cada boceto lo menciono, vamos a ocupar dos colores. En este caso va a ser azul y naranja. El naranja va a ser para trazar la pieza y el azul lo voy a ocupar para trazar las extensiones. Aquí estoy trazando una estrella, no se alcanza a ver porque tiene que ser tenue para que no afecte el resto de la pieza al momento de ilustrarla, de dibujarla. Pero esta pieza va a tener forma de estrella. Aquí con el azul le empiezo a trazar un poco, solamente como referencia, y eventualmente voy a poner aquí el rojo que va a ser la pieza como tal, solamente para darme una idea, y la trazo tenuemente, sin recargar demasiado el lápiz, para empezar solamente a dar forma a la pieza. O ya tengo bien experimentado y desarrollado mi estilo. Aquí pues estoy empezando con la letra A. Como podrán ver, no lo remarco del todo porque siempre al momento de tratar de definir la proporción y la dimensión, si lo marcas demasiado, después te va a costar más trabajo poderlo corregir. De proporción y dimensión, como se los he mencionado anteriormente, dirán que hablo demasiado de proporción y dimensión, pero es la base de cualquier buen graffiti, cualquier buen wild style o cualquier buen carácter. Y eventualmente haré un video dedicado totalmente a explicar qué es proporción y qué es dimensión. Aquí estoy empezando a marcar la K. Como podrán ver, todo lo hago tenuemente, al igual que con el azul, las extensiones. Aquí empiezo a colorear, como podrán ver,
sin mucha intención, porque después aquí empiezo a colorear un poco rápido, sin descuidar mucho los detalles, pero no importa porque posteriormente puedes ir detallando. Aquí podrán ver cómo ya con los cortes y definiendo ya más las dimensiones, sin ningún problema podemos reparar esos pequeños errores que vayan quedando. Aquí yo las orillas, los contornos de las piezas las remarco un poco más porque no lo hago con demasiado detalle. Simplemente lo hago como referencia porque posteriormente lo vamos a digitalizar y entonces ahí sí ya podemos hacerlo con mayor detalle, o solamente finalmente es un boceto. Es nada más para tener la referencia de cómo es que lo vamos a hacer en un muro. Aquí ya saben, como lo he explicado anteriormente, no usé tantos colores, así es que en las partes donde no llega tanto la luz, sencillamente presiono un poco más el lápiz para que pinte un poco más oscuro, y en los extremos donde ya no llega la luz, lo voy haciendo un poco más tenue para que ya no sea tan oscuro el color y podamos tener ahí dos tonos diferentes utilizando un solo color. Como podrán ver aquí, se alcanza a notar que ya es una estrella. Aquí ya se alcanza a notar la forma de la estrella, que es la intención de esta pieza. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que tengan variantes de su pieza, porque el estilo va a ser el mismo siempre. Cuando alguien te diga que tu pieza siempre parece el mismo estilo, pues es que es tu estilo. No te vas a poner a hacer diferentes estilos, porque si para desarrollar un solo estilo te tardas demasiado tiempo, imagínate ahora, por darle gusto a la gente, tratar de desarrollar muchos estilos, no vas a acabar jamás, pero puedes acomodar en diferentes formas, como en este caso, una estrella, para así poderle dar una pequeña variante a tu estilo convencional. Aquí tenemos la pieza ya terminada, pongo mi firma, no puede faltar, siempre firmen sus piezas. Ya saben, un boceto diario. Suscríbanse, compartan, comenten. No dejen de ver los videos que estaremos subiendo sin falta cada semana. Soy Axte de Grafo One y nos vemos a la próxima.